Disculpen, hablemos entonces ahora de la calidad del cuidado en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Y comenzamos con una pregunta. ¿Es posible alcanzar la calidad? La respuesta, sí. ¿Es fácil? No, difícil. Tenemos que trabajar muy duro para ello, pero es necesario. Nuestros pacientes merecen la mejor atención y para eso estamos. La calidad comienza con el diagnóstico. Debe ser preciso, oportuno, debemos evaluar la posibilidad de complicaciones, un tratamiento por objetivos, evaluando previamente la actividad de esa enfermedad, las complicaciones que pudieran estar presentes, todas las opciones terapéuticas, informando sobre las investigaciones y usando las investigaciones que estén disponibles. Debemos evaluar la calidad de vida de nuestros pacientes, esa parte importante, educación, autocontrol con la toma de decisiones compartidas, comunicar los riesgos es importante, la palabra prevención adquiere especial interés y algo sumamente relevante que debemos, y es una de las metas de PANCO, que en todos nuestros países latinoamericanos tengamos equipos multidisciplinarios. Definitivamente el trabajo en conjunto de esos expertos, de esos especialistas, nos va a permitir ese manejo integral de nuestros pacientes. ¿Cómo medir la calidad? Hay indicadores que nos van a permitir alcanzar esa meta. Indicadores de estructura, de procesos, de resultados. De estructura, el material, el recurso humano, las herramientas. De proceso, todas esas actividades que vamos a realizar para alcanzar el objetivo. Y de resultados, esos resultados que queremos tener para nuestros pacientes. Como les decía, es importante que nos llevemos metas, y una de ellas es reunir a nuestros colegas de diferentes especialidades y crear en todos nuestros países estos equipos multidisciplinarios. Realmente la experiencia en nuestro país, en medio de tantas dificultades, ha sido bastante buena con el apoyo de esta gente valiosa de diferentes especialidades que nos están apoyando para que le aportemos a nuestros pacientes la mejor atención. ¿Y cuál es el propósito de un equipo multidisciplinario? Bueno, por supuesto, mejorar la evolución del paciente, compartir experiencias, esto es importante, pautas, consensos y algo fundamental, gestión clínica compartida. No es lo mismo decirle al paciente, la decisión de su conducta fue tomada solamente por mí, que decirle, la decisión es de un equipo multidisciplinario que está integrado por diferentes especialistas que nos reunimos para decidir lo mejor para ti. En ese equipo debe estar, por supuesto, el gastroenterólogo, los gastroenterólogos, con una unidad de endoscopia que funcione de manera adecuada, con una tecnología adecuada y donde podamos hacer ese diagnóstico diferencial, porque sabemos y lo hemos dicho que no toda EII es EII, esta EII idiopática o que no tiene todavía una causa determinada. Vamos a pensar, ¿será realmente una colitis ulcerosa? ¿Será un Crohn? ¿No será otra cosa y estoy pensando en colitis ulcerosa? Ese diagnóstico diferencial, ese abanico hay que abrirlo para estar seguros que nuestro paciente tiene realmente una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn. Y en esa unidad de endoscopia tenemos que estar muy familiarizados con estas clasificaciones endoscópicas que nos ayudan a definir muy bien la situación de nuestros pacientes, que nuestros residentes, que todos los miembros de esa unidad sepan que cuando hablamos de un Mayo 0 es una mucosa normal, que cuando hablamos de un Mayo 1 es una mucosa con eritema, con una alteración del patrón vascular y una friabilidad leve, que cuando hablamos de un 2 es eritema, ausencia de vasos, erosiones y friabilidad, y que cuando hablamos de un Mayo 3 es ulceraciones más todo lo anterior. Es importante que nuestro equipo documente el tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, la localización anatómica y la actividad de esa patología. Que estemos familiarizados con el U6 y que sepamos, y nuestro
personal, nuestros médicos, sepan exactamente definir ese patrón vascular, ese sangrado, esas erosiones, y que un U6 0 tiene patrón normal, sin sangrado, sin lesiones, y que un U6 3 tiene sangrado espontáneo y úlceras profundas. En colonoscopia, en enfermedad de Crohn, definir muy bien lo que estamos viendo. Yo creo que debemos trabajar muy bien la parte de terminología endoscópica. Si nosotros revisamos el informe de 3 gastroenterólogos, probablemente nos vamos a encontrar con que tenemos múltiples formas de hacer ese informe. Entonces vamos a tratar de establecer pautas en esa terminología endoscópica para que podamos más o menos tener un mismo idioma. Qué bueno sería que trabajáramos también como gran equipo esta terminología endoscópica y que podamos hacer a futuro ese manual de terminología endoscópica en enfermedad inflamatoria intestinal. Que todo paciente en quien sospechamos enfermedad de Crohn se realice la ileocolonoscopia, se tome la muestra para la biopsia y se tome la muestra para cultivo, para evitar las sorpresas que algunas veces se presentan, que pensamos en Crohn y termina siendo tuberculosis. Hemos tenido casos. La cápsula endoscópica debe estar familiarizado nuestro equipo, sabemos que es un buen método diagnóstico, pero con la limitante que no permite tomar biopsia, que no se puede usar cuando se sospecha estenosis. El patólogo, elemento fundamental dentro de nuestro equipo. Generalmente decimos, es que nuestro patólogo no es bueno, pero la pregunta es, ¿hasta dónde hemos trabajado para el entrenamiento de nuestros patólogos y que lleguemos con ese proceso de capacitación a que nos pueda dar finalmente los tips de colitis ulcerosa y nos diga distorsión arquitectural, plasmocitosis basal, que no debe faltar en los inicios de la enfermedad, accesos crípticos, depresión mucosa, o en enfermedad de Crohn, inflamación crónica focal discontinua, transmural, granulomas, que sabemos que se reportan en un 50% de los casos solamente, irregularidad de la arquitectura vellosa. Importantísimo, y nos están dando una ayuda realmente significativa, el valor del radiólogo dentro de nuestro equipo. Qué estudios tan hermosos nos dicen exactamente si hay inflamación, si hay signo del peine, si hay estenosis, la extensión de esa estenosis, si hay accesos, si hay fístulas, toda una información que al hacer la correlación vamos a poder concluir frente a qué problema realmente nos estamos enfrentando. Si ustedes me preguntan dentro del equipo multidisciplinario cuál es el personaje más importante, respuesta, la enfermera. Y tenemos que entrenar a nuestras enfermeras porque realmente su trabajo es valioso. Tenemos que educarlas. La enfermera va a concientizar al paciente y a su entorno, nos va a orientar y nos va a ayudar en esa parte importantísima de la adherencia al tratamiento. Nuestros pacientes no están teniendo en algunos países buena adherencia. Tenemos que trabajar este punto para que los resultados sean diferentes. Esa llamada telefónica que es importante porque va a aclarar muchas dudas de nuestros pacientes y a lo mejor probablemente les va a evitar asistir porque era un caso que se podía solucionar con ese asesoramiento. Un coloproctólogo, el equipo de coloproctólogos dentro de ese equipo multidisciplinario debe tener interés y por supuesto experiencia necesaria. Tomar decisiones conjuntamente con el gastroenterólogo y el paciente antes y después de la cirugía y algo importante, ese pouch debe ser realizado en un centro capaz de manejar posibles complicaciones. El neumonólogo debe estar familiarizado con las pautas nacionales que hay descritas en relación a la tuberculosis. Debe diagnosticar y tratar, si es necesario, la tuberculosis latente previo al inicio de la terapia inmunosupresora y evitar complicaciones como este paciente que tenía muy mala adherencia y que hizo esa tuberculosis ganglionar.
El infectólogo, sabemos que hay muchas infecciones posibles, no solo se relacionan con los agentes anti-TNF, debemos tener un infectólogo en nuestro equipo. Esta paciente se nos complicó después de una evolución favorable, hace una crisis muy severa, tenía citomegalovirus. Medida de calidad, realizar sigmoidoscopia y excluir citomegalovirus en un paciente con colitis severa que no mejora los 3 días de tratamiento con esteroides endovenosos y pruebas de Clostridium en pacientes con empeoramiento o nuevo brote de diarrea. El obstetra, fundamental para que trabajemos conjuntamente las posibles complicaciones que se puedan presentar. Es importante educar a la paciente y decirle que puede continuar con su terapia, que la seguridad de los fármacos descrita nos da confiabilidad, que puede seguir con mesalazina, que puede seguir con inmunomoduladores y que el anti-TNF lo debe suspender, más por problemas, para evitar problemas con el recién nacido en la semana 24, tercer trimestre del embarazo. Por esa importante transición estructurada hacia la vida adulta, debemos tener un pediatra en nuestro equipo multidisciplinario. Yo creo que a nadie le cabe duda de la teoría psicosomática en enfermedad inflamatoria intestinal. Y qué bueno es tener un psicólogo que nos ayude con nuestros pacientes, porque generalmente hay un componente más o menos severo en ellos. El nutricionista, sabemos que nuestros pacientes tienen riesgo de desnutrir, tienen anemia y deben realizarse una evaluación del estado nutricional. Como sabemos, más de un 25% aproximadamente de las manifestaciones extraintestinales se presentan antes del diagnóstico y 30 años después de este, hasta 50% de los pacientes tienen manifestaciones extraintestinales, por lo que, por ser las más frecuentes, el reumatólogo debe estar presente en ese equipo multidisciplinario, así como el dermatólogo, con todas las lesiones que algunas veces vemos bastante severas. El oftalmólogo, menos frecuente, pero debe acompañarnos para diagnosticar y tratar esa uveitis, esa epiescleritis o alguna otra alteración. Debemos indicar tratamiento antitrombótico en todos nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal mientras estén hospitalizados. La relación o la pregunta cáncer y enfermedad inflamatoria intestinal sabemos que lo vamos a lograr controlar o disminuir en la medida en que evitemos que esa inflamación progrese. ¿Cómo lo evitamos? Con un tratamiento adecuado. Si se encuentra displasia de alto grado, en mucosa plana y se confirma, se debe ofrecer al paciente una proctocolectomía. En pacientes con colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, con más de 8 años de evolución, se debe realizar colonoscopia de vigilancia cada 1 a 3 años. En colitis izquierda y en enfermedad de Crohn, que lesionen más de 1/3 del colon. En la parte terapéutica, sabemos que el tratar por objetivos va a dar buenos resultados. Debemos indicar terapia ahorradora de esteroides en pacientes que no pudieron bajar la dosis de estos u omitirlos y solicitar evaluación ósea a pacientes en riesgo de lesión por abuso de esteroides, cosa que ocurre con cierta frecuencia. Realizar pruebas, lamentablemente en nuestros países, esta mañana el doctor Yamamoto lo comentaba, tiopurina metiltransferasa, si se va a iniciar azatioprina o 6-mercaptopurina, no disponemos en muchos de nuestros países de ella. La unidad de enfermedad inflamatoria intestinal debe disponer de un programa de vigilancia clínica y de laboratorio para los pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor y biológico. Debemos empoderar a nuestros pacientes. Y empoderar no es otra cosa que educarlos, que aprendan a vivir con su enfermedad, que conozcan las complicaciones de la enfermedad y lo importante de la adherencia al tratamiento. La vacunación mañana va a ser explicada por el doctor Alfaro, que tiene esta conferencia, pero mientras tanto, como medidas de seguridad, recordemos, debemos solicitar marcadores de hepatitis B antes del inicio de la terapia, vacunación anual contra la influenza y el neumococo cada 5 años, no administrar vacunas a virus vivos atenuados, pentavalente, fiebre amarilla, polio oral. Sabemos que hay una relación con un elemento agresor como el tabaco en enfermedad de Crohn. Medida de calidad,
no al tabaco en nuestros pacientes con enfermedad de Crohn. Otros indicadores de proceso, aparece el punto que hemos mencionado ya en varias oportunidades y que debemos convertir como meta para que en nuestro próximo Congreso PANCO nosotros tengamos nuestro registro latinoamericano de enfermedad inflamatoria intestinal. Así como lo hacen otros continentes, nosotros lo vamos a lograr. Ahí está, EpiLatam IBD, escriban que inmediatamente van a recibir la información sobre el formato que van a llenar con cada uno de sus pacientes y pronto vamos a tener, Dios mediante, esos buenos resultados. Otro indicador, y aquí también debemos estar cada vez más unidos. Yo creo que si para el próximo Congreso PANCO tenemos nuestro registro latinoamericano y tenemos varios trabajos de investigación multicéntricos, nos vamos a sentir muy bien porque eso es calidad de atención. Llegamos ya a la parte final, los resultados. Luego de todo este trabajo de calidad en enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a obtener esos buenos resultados. Menos recaídas, menos uso prolongado de esteroides, importantísimo, menos y más cortas hospitalizaciones, menos complicaciones, menos cirugía y lo que buscamos todos para nuestros pacientes porque se lo merecen, una mejor calidad de vida. Por su atención, muchísimas gracias.